Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias otra vez por acompañarnos aquí a su programa SimiChat. Espero que se acuerden de mí. Soy el psicólogo Armando Ortiz. El día de hoy nos acompaña una invitada recurrente aquí en nuestro programa, la psicóloga Patricia Valderrama. Muchísimas gracias por acompañarnos, Pati. Antes de comenzar, pues déjenme recordarles a todos que estamos transmitiendo en vivo desde nuestras casas, pero en una tarde muy, muy fría, y que espero que eso haga que todos se metan, por favor, a su computadora, a su teléfono y que revisen nuestras redes sociales, por ejemplo, en Facebook, Centro Simi de Salud Emocional, que tengan en cuenta que estamos en www.siminforma.com.mx, Facebook, como ya les había comentado, el que siempre me cuesta trabajo pronunciar, que es el bendito Simisae MX, arroba Simisae MX, y nuestro correo electrónico centrodiagnóstico arroba simisae.com.mx. También les recuerdo, y este es el más importante de todos, nuestro contacto más directo, nuestro número de 24 horas de atención al 800-911-3232. El día de hoy vamos a tocar otro de estos temas que son francamente importantes, que son francamente muy actuales, en donde hay una gran pregunta que a muchos de nosotros nos asalta. Ya nos divorciamos, ya nos casamos, ya nos divorciamos, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue después del divorcio? ¿Qué es lo que pasa después del divorcio? Porque para empezar, el divorcio ha sido conceptualizado de muy distintas formas a lo largo de la historia de la humanidad. No conceptualizamos inclusive el divorcio de la misma manera ahora nosotros con la generación millennial o con los baby boomers o inclusive con nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Y precisamente para hablar de este importantísimo tema, este muy interesante tema y a veces innecesariamente complicado, pues está aquí con nosotros de nuevo, la vuelvo a presentar y la vuelvo a saludar, la psicóloga Patricia Valderrama. Pati, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, hermano, muchas gracias por la invitación de nuevo. Y sí, es cierto, ¿no? Toda esta introducción que mencionas es importante. Hablamos, todos planeamos en algún momento iniciar una vida de pareja en común. Es uno de los proyectos de vida más importantes y, sin embargo, nunca consideramos, por lo menos en la mayoría de las ocasiones, qué pasa si no funciona, ¿no? ¿Qué pasa si nos divorciamos? ¿Qué pasa si todos nuestros esfuerzos por construir una relación de pareja que sea sana, no solamente para nosotros inicialmente como pareja, sino después como familia, qué pasa si no funciona? ¿Qué sigue después de eso, no? Porque muchas veces, y lo dijiste bien, el concepto, la idea, las expectativas que tenemos de una relación y de una vida en pareja han ido cambiando, y por lo tanto, pareciera que esta carga un tanto negativa a un divorcio ha disminuido. Sin embargo, no deja de ser doloroso, ¿no? No deja de ser doloroso finalmente tomar la decisión de terminar lo que en un momento pensaste que iba a ser tan importante y pensaste que iba a durar, aunque suene romántico, para toda la vida, ¿sí? Y aquí quiero hacer, un paréntesis importante. Hablamos, de después de divorciarnos, ¿qué pasa? Pensando en que, bueno, es una palabra fuerte, ¿no? Bien lo decías, tiene, implicaciones sociales, legales, emocionales, pero finalmente en las épocas más recientes no es necesario tener un acta de matrimonio para decir que estamos juntos o que estamos casados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de divorcio, no solamente hablamos de un acta que esté anulada, un acta de matrimonio anulada, sino de una separación, ¿sí? Entonces, eso es importante. La diferencia es esa, ¿no? Que existe la parte legal o no, pero finalmente lo que conlleva el cambio tan drástico es que nos estamos separando, estamos terminando un proyecto de vida que tenemos en común con alguien a quien en cierto momento elegimos como nuestra mejor opción para construir algo a largo plazo en el futuro y resultó pues que no fue posible. Entonces, bueno, pues sí, tienes razón. Es algo interesante e importante de hablar. Ahorita andabas comentando sobre toda la carga
que tiene la palabra divorcio. Y pues me puse a hacer mi tarea, aquí la tengo, y anduve investigando un poquito sobre cómo se conceptualizaba y y a ver si podía encontrar qué pasaba con el divorcio en distintas culturas, en distintas épocas históricas, y es bien interesante, por ejemplo, darnos cuenta. Vámonos a lo más antiguo para irnos a lo más moderno. Por ejemplo, en el Para ir antiguo, acercándonos a lo actual. Okey, exactamente, por ejemplo, en el bueno, antiguo Egipto, estamos hablando hace 2000, 3000 años, las mujeres tenían el derecho de pedir el divorcio al marido e inclusive podían conservar las propiedades. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las culturas vikingas escandinavas, alrededor del año 1000 de nuestra era. Las mujeres podían, por adulterio o por violencia, pedir el divorcio, y lo único que tenían que hacer es solamente avisarlo y decirlo. decirlo tal cual: sabes que ya no quiero, y también se quedaban con la casa. Lo mismo pasa curiosamente con las culturas nativas americanas, cherokees, apaches, pieles rojas y algunos otros, sobre todo del norte de nuestro continente. Las mujeres y los hombres tenían igualdad de derechos en cuanto a pedir el divorcio. Curiosamente, la mujer se quedaba con la casa y con las propiedades. Sin embargo, todo esto empieza a cambiar a partir del siglo XVI, XVII, XVIII, sobre todo en Europa, en la Europa medieval renacentista, en donde empieza a suceder algo muy curioso. Número uno, se empieza a ilegalizar el divorcio. Y número dos, en caso de separación o inclusive de viudez, a la mujer se le condenaba al aislamiento social. Podrían, Claro, porque viene una evolución interesante en cuanto a las relaciones, ¿no? En cuanto porque justo hablábamos de un proyecto de vida, entonces tenías que estar acompañada, formar una familia no solamente implicaba los vínculos emocionales, personales, porque incluso, pues, esos matrimonios ni siquiera eran una alternativa, ¿no? Sino era lo que había que hacer, ¿sí? Entonces, bueno, hablamos de, bienes, de economía, ¿no? Y por eso es que los sistemas económicos, por supuesto que afectan y van modificando, van impactando en las relaciones sociales, que finalmente es la base de toda sociedad, ¿no? Pero, bueno, voy a brincar un poco más para acá, ¿no? Unos siglos más para acá, porque en realidad solamente tenemos una hora para hablar de todo esto, y seguramente a lo largo del programa va a haber muchas dudas. Me parece que en épocas más recientes y en Latinoamérica, hay una gran diferencia, ¿no? No hace mucho, bueno, pues había que probar, ¿no? Las causas y justificar por qué te querías terminar, una relación, ¿sí? Una relación de matrimonio. Y estaban las causales, ¿no? Había causales de divorcio. No soy abogada, no conozco con detalle cuáles eran, esos detalles. Sin embargo, pues precisamente en este cambio, en esta nueva percepción que se tiene, bueno, ¿por qué tenías que vivir condenado? ¿No? Aunque es una palabra fuerte, es cierto. ¿Por qué tenías que vivir condenado a vivir con alguien con quien ya no querías? Finalmente, cuando tú decides, empezar una vida de pareja con alguien, es una elección que tomas, libre, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que, bueno, todas estas implicaciones emocionales pueden ser, un factor importante, pero al final, esta misma decisión de ya no estar con alguien tendría que ser algo mucho más libre. Y bueno, finalmente sí, los cambios económicos, los cambios sociales, por supuesto que impactan también a la ley. Hoy por hoy, pues es mucho más sencillo, ¿no? Ya ni siquiera es que tu pareja tiene que estar de acuerdo contigo, sino que tú solo puedes empezar un proceso de divorcio. Ya no tienes que esperar si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y es justo esto, ¿no? No puedes obligar a alguien a estar contigo y tú no tienes que quedarte en un lugar en el que no eres feliz. Entonces, me gustaría conducirlo a cómo nos encontramos emocionalmente, cuál es nuestro estado de ánimo cuando llegamos a este punto de nos estamos divorciando. ¿Qué nos está pasando en ese momento, no? ¿Cómo es que tomamos esa decisión después de
Por supuesto que cada caso es específico y cada caso va a tener sus propias características, ¿sí? Pero hablamos de la generalidad y cuando llegamos a este punto es que nos encontramos agotados emocionalmente, nos encontramos cansados, ya no tenemos una disposición para llegar a acuerdos con el otro. ¿Por qué? Porque estamos en medio de peleas, probablemente de infidelidades, probablemente de violencia. Entonces, estamos agotados emocionalmente y eso condiciona las siguientes decisiones que tomamos, que tenemos que tomar y que son muy importantes, y es cómo va a cambiar no solamente nuestra vida, pensando que vivir en pareja es un proyecto, como es el punto a donde vamos a llegar, y después de ahí como que todo se va a resolver por arte de magia, ¿no? No, sino llegamos a ese punto y qué va a pasar no solo con nosotros como individuos, como personas, que tendría que tener un proyecto de vida personal, sino con la familia, especialmente con los hijos. ¿Qué ha pasado con los hijos? ¿Sí? Entonces, bueno, dime. Antes de que llegues precisamente a ese punto, acabas de mencionar causales emocionales de divorcio. No sé en tu experiencia, pero por lo menos en la mía, bueno, no digo que yo me haya divorciado 50 veces, más bien con los usuarios. Varias veces para probar cuál Sí, funcionaba. no, no, realmente no, afortunadamente. Eh, He observado 3 causales básicas emocionales de divorcio. Efectivamente, infidelidad, como tú lo comentas, violencia, y la tercera, igual de importante, cuestiones económicas. Aquí la cosa es, y te lo pregunto, ¿qué es lo que condiciona que las personas aguanten, tanto hombres como mujeres? Lo que muchos usuarios nos han dicho seguramente en la línea, palabras más, palabras menos, a lo que es un infierno. ¿Qué es lo que hace que antes de llegar a eso se aguanten? La esperanza de que las cosas van a mejorar, la esperanza de que el amor tiene esta magia romántica que le hemos cargado de arreglar las cosas que no están bien, ¿sí? Entonces, creo que todos en algún momento hemos pasado por alguna relación en donde, ay, es que qué tal si cambio, ¿no? ¿Qué tal si hago? Pero la mayoría de las personas, cuando ya hay tantas cosas involucradas, y cuando hablo de tantas cosas, no solo hablamos de lo emocional, del amor, la expectativa, la economía, dónde voy a vivir, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi trabajo, cómo le voy a decir a mi familia, a mis amigos que estoy separándome, que estoy divorciándome, ¿no? Esa carga social que también pesa. ¿Qué nos hace, qué hace que las personas aguanten? Justo como dices, pues la esperanza de que las cosas cambien, la esperanza de que el amor transforme al otro. Y esto es algo muy importante, ¿no? Casi siempre todas las personas esperamos que el otro cambie, que el otro entienda, que el otro se dé cuenta de que está haciendo las cosas mal, de que necesita poner más atención, de que necesita ser más comprensivo, de que necesita ser más detallista. Y en esa espera de que el otro se dé cuenta y cambie, pues ya pasaron un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 15 años, ¿no? Es cierto lo que dices, estamos en una época de transición, de mucho cambio de conceptos, de ideologías, sin embargo, las personas siguen sufriendo por lo mismo. ¿Sí? Y cuando llaman a la línea, es que él me promete, ¿no? Entonces yo suelo decirles, okey, vamos a distinguir, ¿no? Los hechos de las palabras, porque las buenas acciones, las buenas intenciones por sí solas no dan efecto. Lo que da efecto son las acciones. ¿Qué han hecho los 2 para poder cambiar esta situación que no se ha resuelto y que muy probablemente está deteriorando el vínculo? Y si el vínculo se está deteriorando y no estamos haciendo nada para fortalecerlo y para rescatarlo, lo más probable es que terminemos en una separación. Y lo más probable es que este dolor que estamos intentando de evitar, pues lo vivamos al doble, ¿no? O sea, más complicado porque hay otras cosas implicadas. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿qué nos mantiene ahí? La expectativa y la esperanza de que las cosas mejoren. Y una vez que nos divorciamos, el famoso ¿y ahora qué? ¿Qué expectativas son las que qué expectativas o qué miedos son los que evitan que la persona maneje ese duelo, que logre desprenderse de la relación fallida?
Bueno, creo que sí es muy importante. Tenemos la tendencia de intentar siempre poner las cosas bonitas para que no duelan tanto, ¿no? Y entonces ahora se dice, por ejemplo, bueno, el divorcio o separarte no es un fracaso. Sí, me parece que sí, porque no te casas o no inicias este proyecto tan importante pensando en que no va a salir bien, por el contrario. Entonces, parte de empezar a asumir tu responsabilidad y de empezar a generar un cambio en tu dinámica cotidiana es aceptar las cosas, ¿no? Y aceptar las cosas es decir, sí, o sea, no pudimos entre los 2 construir una relación que fuera sana. Y entonces lo mejor para mí, pues, es que terminemos. Entonces, bueno, aceptar que sí, te equivocaste, que sí, fracasaste, porque finalmente en las equivocaciones es en donde están los mayores aprendizajes, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a cambiarlo? Pues es un proceso, ¿sí? Hay que entender que empezamos a vivir un proceso de duelo que por supuesto que va a ser doloroso, que por supuesto que va a implicar muchos cambios que no nos van a gustar, que se va a llevar tiempo, que probablemente no nos vamos a sentir bien en una semana, en 2 semanas, en un mes, que probablemente, especialmente si hay hijos de por medio, pues vamos a tener que seguir hablando con esta persona que en un momento nos causó daño, y que vamos a tener que aprender, como adultos que somos, a gestionar todas esas emociones que son incómodas y que nos tienen que ayudar a encontrar la forma de volver a replantearnos nuestra realidad, de reorganizar nuestra vida cotidiana para que podamos seguir adelante. A ver, ahorita mencionaste que, digo, creo que son las 3 cosas en las que se puede ir el resto del programa. Mencionaste las necesidades especiales que tienen los hijos de la pareja, número uno. Número 2, gestionar nuestras propias emociones. Y número 3, reorganizar nuestra vida. Podríamos, creo que para allá se puede ir el resto del programa. En primer lugar, híjoles, ¿cómo le hacemos con nuestros hijos? ¿Qué es lo que sucede con nuestros hijos? Sobre todo cuando después del divorcio, en el famoso ¿y ahora qué? Alguno de los 2 padres, madres, toma a los hijos como munición para atacar. Y yo te decías, iniciando el programa, ¿no? Hay que entender que estamos dolidos, estamos enojados con el otro, queremos que sufra, ¿no? Queremos que nos pague todo ese daño que nos ha hecho y que de alguna manera sintamos que no somos los únicos que estamos sufriendo en este proceso o que no somos los que estamos sufriendo más. Y ¿para qué, o qué mejor instrumento? Pues que los hijos, ¿no? Y aquí sí tiene que entrar mucho la conciencia. Estas personitas, estos menores dependen absolutamente de nosotros. Y si para nosotros como adultos responsables, que somos los encargados de generar una dinámica sana, está siendo complicado, para ellos está siendo muchísimo más complicado. Entonces, no hay que perderlos de vista, ¿sí? Yo decía al inicio, cada caso tiene sus especificaciones y cosas muy, muy, muy particulares que hay que arreglar. Pero en la generalidad, lo primero que hay que garantizar, la prioridad principal, es el bienestar de los hijos. Y hay que hablar con ellos las veces que sean necesarias, y hay que hablarlo si tenemos evidentemente que no es lo mismo separarte cuando tienes hijos pequeños, de 3, 4 bebés, a cuando están en la primaria, a cuando son adolescentes o a cuando son adultos. Entonces, bueno, pues tenemos que adecuarnos a su edad, ¿sí? Y darles las explicaciones necesarias según lo que ellos necesiten saber y según su capacidad de entendimiento. Porque de pronto les damos unas explicaciones, es que tu mamá se porta de tal manera, nunca me entiende, nunca me comprende, es que tu papá es un desobligado. Eso no le sirve en absoluto a los hijos, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante, que a veces, muchas veces se nos olvida. Lo que se termina es la relación de pareja. Eso es lo que se acaba. Eso es lo que llega a un final. La relación padre, madre, hijos, incluso el vínculo de compartir la crianza de los hijos, pues ese va a seguir estando. Y precisamente por eso y por la salud de este vínculo es que hay que encontrar la manera de gestionar las emociones y de poder tener una dinámica familiar sana. Entonces, ¿qué se termina? La relación de pareja. Y a Y partir de esta nueva relación, pues hay que replantearnos todo.
Ahorita estás diciendo, hay que aprender a gestionar nuestras emociones. ¿A qué te refieres con gestionar? Déjame ponerte un ejemplo. Si alguno de los miembros de la pareja está muy, 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 muy enojado con el otro y tiene todo el ánimo de, como lo que tú acabas de decir, hacerlo sufrir, que sufra el desgraciado, Ujú. eh, ¿qué significa gestionar en un caso así? Significa, en términos sencillos, expresar mi emoción de una forma sana. Es decir, por supuesto que tengo todo el derecho y es válido mi enojo porque seguramente han habido situaciones que me han lastimado. Entonces, voy y se lo reclamo a él, ¿no? Encuentro un espacio en donde se lo pueda hacer saber y en donde pueda expresarle todo lo que siento. Y tan es mi enojo que pues llegamos al punto de la separación. Evito contaminar a mis hijos con este discurso, con estas quejas, ¿sí? Evito como estar, pues no solo el ambiente con mis hijos, ¿no? Con la familia, con los amigos. Hay que distinguir. Por supuesto que necesito de mi red de apoyo para hablar y para desahogarme. Y que si en un momento dado esta red de apoyo no me está haciendo 100% funcional, no estoy encontrando lo que necesito, pues entonces acudo precisamente a un profesional, ¿sí? ¿Qué no es una buena gestión? Pues irte a los golpes, por ejemplo, ¿no? Empezar una conversación que sabes que no va a terminar bien, porque no hay una buena comunicación, no hay los elementos para que pueda ser una conversación productiva, y entonces nos gritamos, nos insultamos, nos decimos de cosas y al final no resolvemos nada. Ujú. ¿Qué es una buena gestión? Pues sí, hablar, ¿no? Darme el tiempo para reconocer que estoy enojada, ¿sí? Hacer incluso una actividad. Le puedes pegar a la almohada, ¿no? Hacerle una carta, romperla, hacer ejercicio, tomar clases de box, ¿sí? Cuando hay mucho enojo, nada va a ser bonito. Y este es un intento, de que las cosas sean, civilizadas, ¿sí? ¿Con el fin de qué? Pues de que en el futuro este vínculo esté lo menos afectado posible y nos pueda permitir seguir trabajando en la crianza de los hijos. Es importante decir, lo estamos haciendo ya no por nosotros mismos, sino por terceras personas, que son nuestros hijos, y que son personas a las que amamos por sobre todas las cosas. Entonces, su bienestar, pues, vale la pena, que hagamos este esfuerzo. Por supuesto, y vuelvo al punto de cada caso es único, ¿no? Si hay violencia, pues, ni siquiera es un tema, em, que debatir. La distancia, siempre la distancia va a ser lo mejor. Entonces, podemos resumir que gestionar las emociones significa no permitirnos o manejarlas o autocontrolarnos de tal forma que no nos vayamos al extremo emocional. Si Claro. estamos enojados, que no se vaya la furia. Si estamos tristes, que no nos vayamos hacia la depresión. ¿Estoy en lo correcto? Encontrar una forma sana en donde no lastimemos, ¿no? Lastimemos físicamente, porque, bueno, físicamente al otro o a nosotros mismos, porque emocionalmente, por supuesto que hay dolor, ¿sí? Y el dolor es algo que va a estar presente en todo este proceso. Entonces, si yo estoy muy enojada y sé que no voy a poder tener una conversación con este individuo que me molesta tanto, pues entonces lo evito. Incluso si sé que corro un riesgo físico, emocional, pues entonces solicito ayuda. ¿De quién? Pues incluso de un abogado, ¿no? Para eso están las asesorías. Hay en los juzgados centros de convivencia en donde hay supervisión y se puede mantener una conversación. ¿Por qué? Porque es necesario llegar a acuerdos. Es necesario llegar a acuerdos y en base a estos acuerdos, yo creo que aquí es el punto para ir al siguiente punto, para reorganizar tu vida. ¿Estamos de Así acuerdo? es, claro. Pero antes de que toquemos la reorganización de la vida, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte y regresamos? Okey. Muchísimas gracias.
Hola otra vez, buenas tardes a todos nuestros siminautas. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este importante tema, en donde estamos hablando de que, bueno, ya nos divorciamos. ¿Y ahora qué? Les recuerdo que este y otros temas pueden llegarlos a ver en nuestra página de internet www.simisai.com.mx, y a todos los que nos escuchan o si conocen a alguien que les sea importante hablar sobre este tema, bien nos pueden contactar a nuestro número de 24 horas de atención, 800-911-3232, o mejor aún, a través del Messenger de nuestra página de Facebook, o inclusive también por el WhatsApp. Vamos a retomar en donde nos quedamos, por favor, Patti, porque estábamos a punto de hablar de reorganizar nuestra vida. ¿Y qué significa eso? Porque, digo, estoy de acuerdo de que cada caso es particular, cada caso tiene sus especificaciones, pero tú misma lo has dicho, hay una generalidad. Ujú. ¿Qué significa esa generalidad? Yo que me acabo de divorciar, yo hombre que me acabo de divorciar y que tal vez me da vergüenza aceptar o decir mi nuevo estado civil, yo mujer que me acabo de divorciar y que probablemente estoy en la guardia y custodia de mis hijos y que probablemente estoy muy triste o muy enojado con aquel, con el, como dice el internet, con el innombrable. ¿Qué significa para mí, persona que estoy emocionalmente vulnerable, reorganizar mi vida? Pues justo retomar las actividades que generalmente haces, ¿no? Eh, para cada miembro de la pareja es distinto, ¿no? Por ejemplo, quien se queda en casa. Sí, quien se queda en casa casi siempre es con la guardia y custodia de los niños, de los hijos, ¿sí? Y entonces, bueno, pues tiene que cubrir todas esas actividades que hacía junto con alguien. Y aquí hay que distinguir esto que te decía. Una cosa es la relación de pareja y otra cosa es el vínculo permanente que queda, que es cuando compartimos la crianza de los hijos. Entonces, generalmente quien se va empieza a tener otros gastos. ¿A dónde se va a ir a rentar? ¿Se va a regresar con los papás? ¿Se va a ir a vivir con un amigo? ¿Sí? Todas esas adecuaciones inicialmente a la economía, pues hay que pagar nuevos servicios. Si es un adulto independiente funcional, es decir, que se lava, se plancha, se hace de comer y todo, o si no lo es, o si dentro de la dinámica y dentro de los acuerdos de pareja estaban establecidos que quien se quedaba en la casa era el encargado o la encargada de llevar a cabo todas esas actividades, pues entonces es, por un lado, quien se va a buscar un nuevo lugar donde vivir y eso implica una nueva carga económica. Y quien se queda, bueno, pues va a tener mucho más trabajo porque todas esas actividades que a lo mejor eran compartidas, llevar a los niños, traerlos, ir al súper, incluso los gastos, ¿sí? ¿Quién cubre quién? No es lo mismo que esta persona que a lo mejor por acuerdos de pareja que se tenían era el proveedor al 100% y ahora que ya tiene un nuevo lugar, nuevas eh, cuestiones económicas que cubrir, pues evidentemente el sueldo ya no va a alcanzar para dos casas, ¿no? Entonces, bueno, por eso son importantes los acuerdos, ¿sí? Entonces, de entrada, te decía yo, ¿qué es lo primero que hay que garantizar? Pues sí, el bienestar de los hijos. ¿Por qué? Porque son los menores, porque son los que dependen de nosotros. Lo ideal es que se siga conservando el nivel de vida que se les ha dado a los hijos hasta ese punto. Pero por supuesto que lo ideal está un tanto lejos de la realidad y siempre hay que hacer ajustes, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la familia. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo va a ser la convivencia de aquí en adelante? El que se va a venir por los niños, se va a quedar y el que cuida a los niños toda la semana va a tener el fin de semana libre, entre comillas. ¿Cómo van a ser todas esas actividades? ¿Va a ser una guarda y custodia compartida o alguien la va a tener y se van a ajustar a un régimen de visitas? Y aquí es muy importante cómo se maneje con los hijos, porque sucede que cuando estamos demasiado enojados o cuando empezamos a tener esta reconstrucción de nuestra vida personal, de pareja, empezamos a salir con los amigos, empezamos a retomar relaciones que en algún momento habíamos dejado de lado porque precisamente la familia, el proyecto en pareja consumía la mayor parte del tiempo
Y entonces de pronto se abre este espacio, ¿no? En donde ya alguien convive el fin de semana con los niños y yo ya tengo ese espacio libre. Y por supuesto que se empiezan a retomar relaciones, empiezan a surgir otras relaciones, es probable que empiecen a surgir relaciones de pareja. Entonces, todo esto que naturalmente va a pasar, se tiene que ir integrando de tal forma que no represente un cambio aún más doloroso para los hijos, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado cuando justo cada miembro de la pareja empieza a reorganizar su vida. Y yo digo reorganizar, a veces dicen: "Es que hay que rehacer", pues la vida está hecha, ¿no? Simplemente hay que reorganizarla, ¿sí? Entonces, cuando empiezas a reorganizar, muchas veces sucede con que: "Es que a mí no me tocan el fin de semana", ¿no? O es que a ti te tocan tal día y yo ya tengo cosas que hacer. No nos damos cuenta que los hijos se van volviendo un objeto, como si fueran una mochila en la que no, mira, te toca llevártela el fin de semana. Ah, no, a mí no me toca, te toca a ti, ¿no? Pues yo ya me fui y ahí te los dejé y hazle como quieras. Entonces, esas cuestiones son las que son importantes de no perder de vista. ¿Cómo estamos manejando esta situación con los hijos? Quedaste de llegar a las 8 de la mañana y son las 3 de la tarde y ni siquiera les has avisado, ¿no? Que vas a llegar tarde. O que se atravesó algún compromiso, alguna situación y no avisas porque la situación con la mamá, la situación con el papá es tensa. Y entonces los que se quedan esperando son los hijos, ¿sí? Entonces, insisto, porque muchas veces en esta confusión no nos damos cuenta de las cosas tan importantes que dejamos pasar. Una cosa es la relación de pareja que se termina y otra cosa es el vínculo que nos une en la crianza de nuestros hijos. Ahorita que mencionabas, hiciste una distinción bien bonita, bien interesante sobre, oye, la parte económica, aquí está. La parte de las tareas y las actividades que antes hacíamos en pareja y ahora tenemos que hacer por separado, aquí está. Las necesidades especiales de nuestros hijos y cómo ir integrando las nuevas actividades por y para nuestros hijos también, aquí está. Pero, inclusive aquí un siminauta nos está diciendo, ¿y luego qué pasa cuando uno de los 2 antiguos miembros de la pareja tiene una nueva pareja? Porque eso también, pues, es una Sí, reorganización es otro completa. incendio. Sí, es cambio de administración casi, casi, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo podemos integrarlo en el todo que nos acabas de mencionar? Bueno, te decía, hay cosas que naturalmente van a pasar, nos gusten o no nos gusten, las querramos o no las querramos. Entonces, parte de vivir este proceso de duelo que es tan importante es entender que esta persona con la que yo tenía una relación de pareja amorosa, romántica, que pensaba que iba a ser para toda la vida, se terminó. Y en ese momento en el que se termina, ambas, él y yo, ella y yo, tenemos el mismo derecho y las mismas posibilidades de conocer a alguien y de volver a ilusionarnos y de volver a pasar por todo este proceso. Y yo no puedo hacer nada por evitarlo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante poner toda la atención posible a vivir este duelo como pareja. ¿Sí? Porque hay que entender que lo que nos va a seguir uniendo, insisto, es, el vínculo de crianza. Vamos a ser papá, mamá siempre de nuestros hijos, y eso es un vínculo que no se va a poder romper. Sin embargo, en el momento en el que la otra persona empiece una nueva relación de pareja, pues, ¿qué va a suceder? Pues, que lo va a empezar a involucrar con los niños, ¿no? Que las relaciones van hacia la vida cotidiana. Vamos al súper, vamos al cine, veamos la tele, y en esa vida cotidiana, por supuesto, que ya están estos integrantes de la familia, los hijos. Y por eso es tan importante tener los acuerdos, hablarlo con toda la conciencia y con toda la responsabilidad de a qué, no solamente a qué estamos dispuestos a comprometernos, sino a qué tenemos que comprometernos, ¿sí? Porque esta época en donde yo decía, bueno, yo puedo hacer esto o yo quiero hacer esto, que era cuando estábamos juntos siendo pareja, ya pasó, ¿sí? Ya no es lo que yo voy a hacer de aquí en adelante, ya no es para estar bien contigo, es para garantizar el bienestar de nuestros hijos y el mío propio, porque ya no somos pareja. Ya no tendría por qué preocuparme por ti, ¿no?
Oye, es que viene a ver a los niños y, pues, nos quedamos platicando, ¿qué comiste? ¿Ya comiste? ¿Quieres que te planche tus camisas? O te ayudo a cambiar el foco, o, ¿sabes? Todas estas cosas cotidianas que a veces parecen una buena convivencia, pero que muchas ocasiones lo que hacen es, confundir a los niños, o sea, ¿sí están o no están? Incluso confundir a las mismas personas, porque, eh, algo importante que creo que no he mencionado es el afecto no va a desaparecer así como por arte de magia. No dejamos de querer a las personas de un momento a otro, ¿sí? Ese afecto va a permanecer a lo largo del tiempo y se va a ir transformando poco a poco, se va a ir reacomodando. Lo ideal es que podamos ser amigos, pero bueno, ya lo más necesario es que podamos estar en el mismo lugar, de una forma cordial, ¿no? Sin gritarnos, sin atacarnos. Pero insisto, dime. Ahorita acaban de decir, no, no, es que este es un punto, eh, superinteresante que he visto en la línea y con los pacientes durante muchos años, en donde la relación de agresión, inclusive a lo mejor de un poquito de odio que había y que provocó la separación, se empieza a convertir, como tú dices, en una relación cordial. Esto, este es un, ¿y ahora qué pasa, no? Esto se puede convertir en una excusa, en una confusión lo suficientemente grande como para decir: "Ay, creo que otra vez la amo, vamos a Ay, juntarnos". porque por supuesto, y por eso hablaba de esto. No dejamos de querer a la persona, ¿no? Y retomo lo que decía al principio. Venimos de una crisis, ¿no? Y una crisis no aparece de la nada. Una crisis se va formando en el paso del tiempo, cuando uno empieza a dejar de tener esta disposición, cuando te empieza a caer gordo el otro, ¿no? Cuando ya así como que: "Ay, ya llegó", ¿no? Cuando empiezas a sentir esta molestia, entonces hay que poner atención, ¿por qué me está molestando? Que llegue, ¿por qué su presencia ya es intolerable? ¿Por qué ya solo pensar en él, en ella, ay, me provoca como alteraciones gastrointestinales, ¿no? Entonces, por supuesto que cuando viene la crisis, lo dice el dicho, ¿no? Después de la tormenta viene la calma, ¿sí? Ya que la crisis explotó, ya que no estamos compartiendo, ya que no tenemos un compromiso, pues entonces, y además la emoción disminuye. La intensidad de las emociones disminuye y entonces eso hace que nos relajemos. Y entonces, bueno, podemos empezar a evocar estos recuerdos de por qué nos gustaba tanto la compañía de esta persona, ¿no? Porque a lo mejor en un punto nos llevamos bien, ¿sí? Y a lo mejor, ¿sabes? Quizá ni siquiera hay un intento de regresar, pero sí es como, bueno, pues ya estás aquí, ¿por qué no te quedas, no? ¿Por qué Mm, no salimos todos juntos el fin de semana? ¿No? Sí, y de repente, pues, ya nos agarramos de la mano, ya vienen otra vez los abrazos, ¿no? Y ya como que parece que nada ha pasado. Y que es un poco, hablaba, Viridiana del efecto de la luna de miel, ¿no? En el programa pasado, ¿no? Pues es algo similar, ¿no? Estamos otra vez ya con los ánimos calmados, en una dinámica diferente, nos sentimos diferentes, y entonces vuelve a haber esta disposición. Ah, mira, ay, bueno, pues resulta que sus chistes no son tan malos, ¿no? O que no cocina tan peor, o que, bueno, el tiradero en la casa, no está tan mal, ¿sí? Pero es un ciclo, volvemos a repetir lo mismo. Por eso es que hay que estar muy aterrizados y muy conscientes, por eso es que hay que tener acuerdos, ¿sí? Algo importante y justo a eso iba con esto del afecto, el afecto no desaparece de un momento a otro, el afecto se va transformando. Y lo que siempre hay que tener cuidado es en conservar el vínculo lo más sano posible. ¿Sí? Entonces, a veces estas idas y venidas de que, ay, ahorita sí, pero luego no, pero luego justo, ¿no? Ya tenemos esta nueva dinámica y entonces nos sentimos relajados y todo parece que fluye, pero inmediatamente surge un problema de los que no se pudieron resolver y que nos llevaron a este punto y va a pasar exactamente lo mismo. ¿Sí? Y entonces nos va a entrar esta culpa de, sí, pero yo ya sabía, pero es que me lo prometió, es que qué tal si ahora sí funciona. Lo que hablábamos al inicio, ¿qué nos mantiene en una relación? La esperanza de que el otro va a cambiar. Y no solo de que va a cambiar, sino de que va a cambiar de tal forma que yo pueda estar mejor.
Y es y mira, es precisamente lo que están preguntando ahorita uno de nuestros seminautas, que nos dice: "A mí me ha pasado esto y es muy triste", y abre la pregunta: "¿Cómo poder superar estos episodios de confusión? Ya me divorcié, ya Parece me ¿cómo?". parece muy difícil, pero en realidad es muy sencillo, ¿sí? ¿Qué haces cuando una relación de pareja se termina? Wow, ¿es pregunta o retórica o era para mí? Bueno, Porque, no, 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 no. O sea, bueno, ¿qué haces cuando una relación de pareja se termina? Pues dejas de tener contacto con esta persona, ¿no? Evidentemente, ya no le vas a decir: "Mi amor, ¿cómo estás?". Ya no le vas a desear buenos días, ya no vas a llegar con un regalo para ella, para él, ¿sí? Vas a guardar esta distancia que te va a permitir elaborar el duelo que estás viviendo, porque tu relación de pareja se terminó. Entonces, el trato con él, con ella cambia. Porque, insisto, lo que se termina es la relación de pareja. Y entonces hay que evitar todas estas, incluso palabras cariñosas que teníamos con el otro, porque justo eso es lo que nos lleva a confundirnos, ¿no? Que de repente llegué por los niños o llegué a dejarlos y me recibió con una sonrisa y me invitó a tomar un café y entonces platicamos y, ay, yo ya estoy sintiendo cosas. Estás pensando que estás sintiendo cosas, ¿sí? Porque, bueno, todos reaccionamos a un buen trato. Entonces, ¿qué haces? Te vuelves a ubicar. Esta relación se terminó. Ah, sí, ¿por qué se terminó? Ya recuerdo por qué, ¿no? Y entonces te ubicas en, pasamos por estas discusiones, no lo pudimos arreglar, toda la lista enorme que te llevó a tomar esta decisión. Mantienes esta distancia. Hablamos de aquí en adelante de cosas importantes que tienen que ver con nuestros hijos. Nada más. aquí es donde yo te podría compartir, aunque yo sé que lo sabes perfectamente y a lo mejor, abonando un poquito más para responder a la pregunta de nuestro seminauta, aquí es en donde la mejor de nuestras capacidades humanas tenemos que utilizar, que es pensar racionalmente. Acordarnos el por qué se acabó la relación, ser conscientes de nosotros mismos. A veces es muy difícil, pero tal como le decía a los usuarios, es difícil, pero difícil no es sinónimo de imposible. Y te voy a pedir un favorzote, perdóname por interrumpirte. Vámonos a un pequeño corte para regresar, porque hay algunas preguntas muy interesantes aquí de nuestros seminautas, ¿te parece? Ok, gracias. Muchísimas gracias, Pati, perdóname. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando aquí en su programa Simichat con nuestro interesantísimo y, por cierto, muy, muy, muy pertinente tema en esta actualidad de ya nos divorciamos y ahora qué. Y tenemos muchos saludos, te están mandando muchísimos saludos, Patricia, felicidades. Claudia Herrera te manda saludos. Adelina Becerra Madera desde Ciudad Obregón también. Yosa García nos manda saludos. Rosa Sánchez te manda saludos, dice que buenas tardes, que muchas gracias por el tema. Igual Adriana, Verónica Jiménez, uy, Kevin, Akire Eterna nos agradece por abordar el tema, pero hay dos o tres cositas muy interesantes que están tocando aquí nuestros seminautas y nos están diciendo, la primera ya la tocamos, oye, ¿y qué pasa cuando uno de los exmiembros de la pareja ya tiene
nueva pareja, pero también nos está diciendo, es una pregunta un poquito larga. Nos dice, tengo una amiga que tiene hijos mayores profesionales e independientes de ella. Después de 30 años decide divorciarse. Después de 30 años, ¿cómo le hago para reorganizarme? Toda esta reorganización es igual si tengo 3 años de matrimonio a que tengo 30 años o 35 años de matrimonio. Bueno, evidentemente cada época y etapa en la vida tiene sus propios retos, ¿no? Pues, si tus hijos ya son independientes, profesionales, bueno, pues en ese sentido podría ser incluso más fácil, porque muchas de las preocupaciones que escuchamos en la línea en general es que las parejas permanecen juntas por los hijos, ¿no? Entre comillas, ¿sí? Por el bienestar de los hijos, por no lastimarlos, por sacarlos adelante, por ofrecerles oportunidades de crecimiento. Entonces, bueno, si sus hijos ya son adultos, pues entonces esa preocupación ya no la tendría. Y bueno, vamos a responder esta pregunta y hacerlo un poco hacia la generalidad. ¿Qué haces cuando una relación, una relación se termina, cuando hay una separación, hablando de que hay familia? Pues ese tiempo que dedicas o que dedicabas en cuidar al otro, en cuidar a los otros, lo tienes que reorganizar y dedicártelo a ti, a recuperarte, a recuperar esas relaciones que en su momento dejaste de lado, que pueden ser amistades, que pueden ser amigos, a darte el tiempo necesario para preguntarte, bueno, ¿qué es lo que me gusta? ¿No? ¿Qué puedo hacer desde empezar a tener un trabajo? Si hablamos de 30 años, pues podemos suponer que los acuerdos de pareja son más tradicionales, ¿no? Que probablemente había alguien que se quedaba en casa y había alguien que era el proveedor. Bueno, pues la ley dice que, pues, los bienes se reparten, ¿no? Porque tanto colaboró quien se quedó en casa como quien fue proveedor a forjar un patrimonio para la familia, y ambas personas tienen el mismo derecho. Entonces, por la parte económica, pues, no tendría que quedarse descubierta, ¿no? Ahora, si es una persona, o si es una familia que en donde ambos trabajaron siempre, pues, el tema económico no tendría que ser un tema, ¿sí? Porque hay independencia económica, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué más hago? Pues me dedico, ¿no? Me dedico a mí a reconocerme, y digo reconocerme en el volverme a conocer, a ver qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Y actualmente con todo esto de las redes sociales, justo, ¿no? La comunicación a distancia, todo esto que sucede, pues hay incluso casas de jubilados, hay grupos de solteros, hay muchas formas de volver a retomar tu vida, tus proyectos personales, hacer esas cosas que a lo mejor te gustaban, regresar, regresar a la escuela, tomar una clase de algo, actualizarte en algo. Hay muchas alternativas. ¿Qué es lo que generalmente sucede? Que estamos tan inmersos en esta dinámica, en esta inercia de la vida que estamos todos los días tratando de hacer, cubrir responsabilidades, obligaciones, ajustarnos a horario, alcanzar metas, que entonces nos vamos perdiendo. Es como si de pronto nos fuéramos diluyendo a lo largo de la vida y no fuéramos tan conscientes de lo que realmente queremos en la vida. Entonces, cuando hay una separación, y retomo lo que decía hace ratito de, ¿es un fracaso? Sí, sí es un fracaso, considerando que no es algo que quisiéramos en un inicio. Sin embargo, es un fracaso que abre la puerta a muchas nuevas posibilidades que en algún momento no lo habías pensado. Que cuando tú decías, bueno, yo ya aquí me quedé, aquí, mis hijos, mis nietos, y de pronto todo cambia y de pronto te mueven el piso y tienes que reorganizar y te das cuenta que por supuesto que puedes seguir siendo productiva, ¿sí? Que por supuesto que sí, que puedes tener nuevas relaciones, tanto de amistad como quizá otra relación de pareja, que por supuesto que puedes dedicarte tiempo a ti. Algo bien básico. ¿Cuántos y cuánto tiempo dedicamos a nuestros hábitos de autocuidado? Y nuestros hábitos de autocuidado son alimentarnos sanamente, tomar suficiente agua, hacer ejercicio regularmente y dormir lo suficiente. ¿Cuánto tiempo mi dinámica familiar, mi dinámica de pareja me deja para darme estas atenciones básicas a mí?
Entonces, si de entrada empiezo a atravesar por esta crisis, pues es a lo primero que tengo que poner atención. Mejorar mi forma de comer, tratar de dormir mejor, empezar a tener un ejercicio, una actividad física regularmente. No tenemos que irnos al gimnasio, pero sí empezar, no sé, a caminar, a tomar una clase. Es como de pronto que una puerta se abre y te das cuenta que allá afuera hay mucho mundo todavía por explorar. ¿Es un proceso y es doloroso? Claro que sí. Pero tú lo dijiste, ¿no? Es posible. Ahorita, ahorita llegaste a un punto en donde creo que le hizo clic de una forma muy bonita a una de nuestras seminautas, porque nos está planteando una pregunta que está ni mandada a hacer prácticamente para cerrar el programa. Nos dice, Ma Aquino, ¿cuál es la diferencia entre duelo por muerte de la pareja y duelo por divorcio? ¿Son lo mismo? Todo lo que hemos platicado el día de hoy de, bueno, me divorcié y ahora qué, ¿lo puedo aplicar más o menos igual si mi pareja fallece? Bueno, ¿Qué? hay que entender que el duelo es ese proceso que se vive por una pérdida, ¿sí? Y por una pérdida podemos hablar pérdida del trabajo, pérdida de casa. No todas las pérdidas tienen el mismo significado y por lo tanto los procesos van a ser distintos. No es lo mismo que tu pareja muera y porque incluso hay un nombre, ¿no? Te quedas viuda, te quedas viudo, ¿sí? No es lo mismo atravesar un duelo por el fallecimiento de alguien que quieres, porque hasta en ese último momento tienes este vínculo y este cariño y este amor de nuestra historia de amor, por ponerlo de una forma romántica, se ve interrumpida justo por la muerte, ¿no? Entonces, pero este lazo continúa, o sea, nos seguimos queriendo, seguimos siendo parejas. No me abandonaste porque hayas querido iniciar tu vida con alguien más, porque hayas dejado de quererme como pareja, ¿no? Sino porque un hecho que está más allá de nuestro control, que es la muerte, pues fue lo que intervino. Entonces, es diferente, ¿no? Es distinto vivir este duelo por la muerte de tu pareja que vivir, un duelo por el divorcio, porque justo lo más difícil del divorcio es, se termina la relación de pareja, pero nos vamos a seguir viendo, ¿no? Lo más probable es que dependiendo de la edad de los hijos por mucho tiempo, y vamos a tener que seguir hablando, incluso de cosas importantes, ¿sí? Entonces, bueno, son duelos distintos. La vida cotidiana se reacomoda de forma distinta. No es lo mismo vivir con la ausencia permanente de alguien, con aceptar que esta persona que en cierto momento ha sido tan importante en tu vida, ha dejado de serlo, como tu pareja. Y ahora, pues, solo va a seguir siendo el papá o la mamá de tus hijos. Entonces podemos decir, tal como lo mencionaste con otras palabras, tanto en un duelo como en el otro, el dolor existe, pero el significado y el alcance de ese dolor son diferentes. Es distinto. Así es. Ay, Pati, pues, ¿qué te puedo decir que no hayas dicho ya? Realmente fue una sesión muy productiva, inclusive nuestros seminautas, creo que quedaron muy satisfechos con el programa porque nos están agradeciendo muchísimo, y no me queda más que agradecerte y agradecerle a nuestros seminautas que estén aquí, a nuestros Bueno, seminautas, por cierto sí, dime adelante, por favor. antes de que nos vayamos y de que nos despidamos ya por completo, déjame invitarlos a todos. Vamos a tener un taller virtual por Zoom el próximo 6 de diciembre a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, perdón. Ya debe estar el enlace de inscripción en la página de Facebook, Centro Simi de Salud Emocional. En la parte de eventos debe estar ya el enlace para inscribirse y justamente vamos a hablar de el divorcio.
¿no? Vamos a hablar de qué hacer. Sobre todo estas herramientas en la convivencia, cómo acordamos, cómo podemos respetar los acuerdos, cómo hacer esta distinción en esto que es tan complejo. ¿Le acepto o no le acepto la tacita de café, no? ¿Le sigo diciendo, cuchurrumina o no? O ya la llamo por su nombre de pila, ¿sí? Le sigo Entonces, diciendo bueno, Moyocoyo, no. ¿Puedes repetir, por favor, la página y en dónde está el enlace? el enlace de inscripción está en la página de Facebook, Centro CIME de Salud Emocional. El taller se llama, me parece que sí, después del divorcio, me parece que es el mismo nombre. La fecha es el 6 de diciembre a las 7 de la noche, es vía Zoom, es un curso cerrado, no está abierto al público, por eso es que es necesario inscribirse y bueno, yo estaré a cargo de impartirlo. Me dará mucho gusto escucharlos y compartirles algunas otras sugerencias y estrategias para que este proceso sea mucho más ligero. Y que por favor todos nuestros seminautas que nos están escuchando, por favor, le recomienden a todas sus amigas y amigos que están a punto de empezar a vivir este proceso o que están pensando en tomar este paso o no tomarlo, inclusive, que por favor se inscriban, Así es, porque digo, porque entre más información, mejor, siempre. No sé, sí. no sé si estés de acuerdo en eso conmigo. Absolutamente. Alguien decía en alguna conversación que tuvimos, pues incluso deberíamos hacer estos acuerdos prenupciales, ¿no? A ver qué pasa si no funciona. Porque es cierto, dice un dicho, ¿no? No conoces a tu pareja hasta que te divorcias, ¿no? Porque realmente en ese proceso, pues sale lo peor de uno, inevitablemente, no es algo bonito, pero tampoco tiene que ser una tragedia y tampoco tiene que ser como esta huella permanente en tu vida, ¿no? Puede ser un momento doloroso, pero sí de mucho aprendizaje y que te va a evitar equivocarte de la misma manera en tus relaciones futuras. Entonces, pues hay que verlo como una oportunidad de crecimiento. Hay que aprender a verlo como una oportunidad de crecimiento y no como desafortunadamente durante mucho tiempo nos los vendieron, como una sentencia de sufrimiento. Ujú, así es. Bueno, Patti, creo que ahora sí se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por este último dato. Qué padre que vas a dar el taller. Por favor, inscríbanse todos los que nos están escuchando. Por favor, recomiéndenselo a sus compañeros y amigos. Y no me queda más nada que agradecerte otra vez que nos hayas acompañado, Patti. En serio, en serio, en serio, muchísimas gracias por tu conocimiento, por tu elocuencia. Y les recuerdo a todos nuestros siminautas que se pueden inscribir también a nuestra página de YouTube, en donde nos podrán ver una y mil veces para que puedan disfrutar este programa otra vez. Pati, Así es. muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Un mensaje final en un último minutito. Bueno, si de verdad está siendo muy difícil, estamos nosotros, 800-911-3232. No tienen que pasarlo solos, solas, ¿sí? Es un proceso doloroso, insisto, pero siempre habemos especialistas que estamos dispuestos y al alcance de una llamada o de un mensaje de texto. Entonces, si realmente le están pasando mal, contáctenos. Como lo dijiste, más información te da más elementos para tomar mejores decisiones. Yo les agradezco muchísimo el tiempo compartido y espero que se hayan llevado algo que sea significativo para sus vidas. Muchísimas gracias, Armando. Muchísimas gracias, Patricia. Estamos en la línea las 24 horas del día. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Hasta luego.